El comienzo de la historia, el principio de la duda. Durante milenios la historia fue escrita por aquellos que ganaron o poseían el poder. Estos ganadores nos ocultaron información vital bajo el escudo de diferentes organismos. Gobiernos internacionales, NASA, Iglesia, Illuminati, SETI, HART y muchos más. Si usted practica el saludable ejercicio de la duda, bienvenido a Conocimiento Prohibido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conocimiento Prohibido. Hola, bienvenidos. Yo soy Paco González. Y yo soy Cata Sánchez. Esto es Conocimiento Prohibido. Y nosotros sus anfitriones. Aunque esto no es un programa de cocina, vamos a explicar los ingredientes de nuestra sopa. Sobre todo mucha pimienta. Al grano, como bien dice nuestro nombre, somos un programa de Conocimiento Prohibido. ¿A qué nos referimos con Conocimiento Prohibido? Pues sobre todo a todas las investigaciones, sucesos, acontecimientos religiosos de la historia y eventos importantes para la humanidad que gobiernos y organismos han ocultado o maquillado para el saber popular. También daremos un repaso a la actualidad solar, NASA y a todos los descubrimientos que nuestras sondas espaciales revelen en su tránsito por el espacio. Eso sí, por supuesto, nos tendremos que conformar con lo que llegue después de los filtros de gobierno, NASA, etcétera, porque estos nunca lo dicen todo. También seguiremos el fenómeno OVNI y el fenómeno crop cycle, o también llamados círculos de los sembrados. Además de un amplio resumen de acontecimientos ya ocurridos con dudosa explicación y una amplia biblioteca. Sin más preámbulos, comenzamos. Cabecera. Arrancamos con nuestro bloque de noticias, donde analizaremos la situación de nuestra estrella, el Sol, y una interesante teoría sobre la posible implicación de esta en el terremoto de Japón, entre otras noticias. Acto seguido, ofreceremos un informe de investigación sobre la energía, las manipulaciones de los que la administran y la cantidad de inventos que la proporcionarían gratis, así como el archivo y silencio de estos mismos. Después, daremos un repaso de noticias ya sucedida y anunciada muy brevemente por su extraño contenido. Y para terminar, un increíble estudio
estudio sobre nuestra antigüedad vista desde nuestro particular prisma. Agárrese al sillón, asegúrese de que tiene la mente abierta porque empieza Conocimiento Prohibido. Primera noticia. Presten atención a estas imágenes. El 9 de marzo de 2011, la actividad solar se vio incrementada por una fuerte explosión. Aunque las explosiones solares son normales, la magnitud de fuerza de esta en particular sobrepasó todos los indicadores hasta ahora conocidos y fue calificada por la NASA como categoría de explosión solar extrema. La explosión dio lugar a una tremenda tormenta solar que, al chocar fuertemente contra el campo magnético de la Tierra, provocó lo que llamamos un seísmo espacial, que es lo que los astrónomos definen como el momento justo en que la tormenta solar choca con el campo magnético de la Tierra, generando una sacudida de este, así como de las placas tectónicas y la liberación de gases atmosféricos. Este fenómeno llamado sismo espacial fue medido por los astrónomos del proyecto Temis con 5 sondas espaciales. El proyecto Temis, el cual es de la NASA, mide mediante magnetogramas los datos de un seísmo espacial y los compara con los datos sísmicos terráqueos, demostrando la influencia y la posibilidad de fuertes incrementos de actividad sísmica terráquea cada vez que se registre actividad sísmica espacial. O dicho de otra manera, las fuertes tormentas solares podrían provocar terremotos en la Tierra. El 14 de abril del 2010, durante el terremoto de China, el proyecto Temis declaró que el sismo podía haber sido provocado por una fuerte tormenta solar y publicó estas gráficas donde se pueden comparar los incrementos de actividad sísmica en la Tierra con la influencia de los sismos espaciales. En la gráfica se puede ver a la derecha los datos del sismograma el 14 de abril y a la izquierda los datos del seísmo espacial en la misma fecha, demostrando que la influencia de las tormentas solares puede ser más peligrosa de lo que hasta ahora habíamos pensado. Seguiremos atentos al Sol y a los estudios del proyecto Temis. Y seguimos en el espacio, nos vamos a Saturno. Concretamente hasta Encelado, una de las más de 60 lunas que tiene Saturno. Cassini-Huygens es un proyecto conjunto de la NASA, la ESA y la ASI. Se trata de una misión espacial no tripulada cuyo objetivo es estudiar el planeta Saturno y sus satélites naturales, comúnmente llamados lunas. La nave espacial consta de 2 elementos principales, la nave Cassini y la sonda Huygens. El lanzamiento tuvo lugar el 15 de octubre de 1997 y entró en órbita alrededor de Saturno el 1 de julio de 2004. El 25 de diciembre de 2004, la sonda se separó de la nave aproximadamente a las 2 UTC, horario internacional, y el 9 de marzo de 2006 la sonda Cassini envió sus primeros datos sobre Encelado. Pues bien, los últimos datos dicen que la astronave Cassini de la NASA podría haber encontrado en Encelado, la luna de Saturno, evidencia de dispositivos de agua líquida que hacen erupción de manera semejante a los geysers de Yellowstone. Esta insólita aparición de agua líquida tan cerca de la superficie plantea muchas nuevas preguntas sobre la misteriosa luna. Algunas imágenes de alta resolución obtenidas por la nave Cassini muestran helados chorros y altas columnas de vapor lanzando grandes cantidades de partículas a gran velocidad. Los científicos examinaron varios modelos para explicar el proceso. Descartaron la idea de que las partículas sean producidas o que salgan volando de la superficie de la Luna por vapor creado cuando el agua caliente se convierte en gas. En cambio, los científicos han encontrado evidencia de una posibilidad mucho más apasionante. Los chorros podrían estar haciendo erupción desde bolsas de agua líquida a más de 0 grados Celsius, cercanas a la superficie, una especie de versión fría del geyser Old Faithful en Yellowstone. La doctora Caroline Porco, líder del equipo de imágenes de la Cassini en el Instituto de Ciencias Espaciales de Boulder, Colorado, declaró a los medios: "Sabemos que esta es una conclusión sorprendente, que podríamos tener evidencia de agua líquida dentro de un cuerpo tan pequeño y tan frío. Sin embargo, si estamos en lo correcto, hemos ampliado drásticamente la diversidad de ambientes en el sistema solar en los que podríamos encontrar tal vez condiciones adecuadas para los organismos vivos". ¿Qué me dices, Cata? Muy interesante. Seguiremos también la sonda Cassini y esperamos poder dar más noticias de ella. Vamos a hablar de la NASA. Sí, y de su creciente implicación en la búsqueda de exoocéanos. Las investigaciones realizadas hasta el día de hoy nos ofrecen una conclusión muy alentadora para estimar el porcentaje de desarrollo de vida. El 25% de estrellas con características similares a nuestro Sol poseen planetas como la Tierra. Un estudio reciente entre ESO y NASA muestra que estos planetas que se encuentran orbitando alrededor de una estrella similar al Sol y con las condiciones de temperatura adecuadas podrían poseer océanos. A los planetas que pueden ser parecidos a la Tierra se les presupone unas características similares. Manto de silicato rodeando un núcleo metálico, surge la posibilidad de que exista un magma y el agua que se encuentre en su superficie pertenece a las etapas finales de enfriamiento magmático.
la NASA ha puesto a punto un método lo suficientemente ingenioso que hará más fácil encontrar un planeta con mares. Se trata de detectar cambios de color en las imágenes recibidas a través de la sonda Deep Impact. Las imágenes que se reciban podrán captar cambios de color en el planeta a medida que éste rote. Este nuevo sistema empleado con Deep Impact reemplazará al método de espectroscopia, basado en analizar las características de absorción en longitudes de onda de las moléculas de agua. Suerte para la Deep Impact. Vamos a hablar ahora del fenómeno OVNI. Así es, además vamos a hablar de un avistamiento bastante especial. Miren estas imágenes. bueno, זה יורד למטה. ¡Wow! El 28 de enero de 2011, a las 1 horas, un ovni apareció sobre el monte de Sion en la cúpula de la roca en el monte del Templo de Jerusalén. En este vídeo de Ligael Gedilovich, desde el mirador Armon Harwich, el objeto luminoso y volador se aproxima desde el cielo sobre la cúpula del templo y permanece durante 23 segundos. Después se eleva a una velocidad impresionante. Lo que llama la atención de los videoaficionados es que el espacio aéreo que rodea la cúpula está cerrado y solo podría ser volado por ejército, por lo que descarta la posible confusión con un avión comercial. Lo curioso de este caso es que aparecieron más vídeos de diferentes videoaficionados y diferentes demarcaciones, por lo que se consiguió grabar este fenómeno a tiempo real desde diferentes puntos. También el acompañante de Gedilovich grabó el fenómeno desde su teléfono móvil. Esta grabación ha sido calificada de auténtica debido a la coincidencia de ángulo con la original. En este otro vídeo, tomado desde el mirador Har Har Sofi, también se puede ver la misma escena y con los mismos tiempos. Más tarde apareció un vídeo del mismo fenómeno desde una perspectiva distinta al oriente de la ciudad de Jerusalén. Este vídeo nos permite ver movimientos a ras de los edificios, pero por su ángulo no podemos ver el templo de Jerusalén. Por una vez más coincide con los otros. De tal manera que existen 4 vídeos desde diferentes localizaciones y grabados por personas diferentes sobre un mismo fenómeno, los cuales coinciden en sus tiempos y si los enfrentamos a una prueba de sincronización. Increíble, ¿verdad? Pues aún hay más. Por si fuera poco, estos vídeos se vieron reforzados por las fotografías de la cámara web del meteorológico de la ciudad de Jerusalén, que fotografía la ciudad cada 10 minutos y en la toma de las 1 horas cazó el objeto luminoso sobre el templo de la roca, confirmando así que a la hora de la fotografía el objeto estaba allí. Las autoridades no han querido pronunciarse y de momento nadie dice nada. Ahí están las imágenes y el informe. Juzguen ustedes mismos. Un caso interesante por la cantidad de vídeos que hay y por la foto del meteorológico. Está claro que es extraño, por lo menos genera dudas. Pasamos a hablar de la energía. Pero no de la que tenemos, sino de la que podríamos tener. Empezamos con Karpen. La pila de Karpen. Nicolae Vasilescu Karpen nació el 10 o el 22 de diciembre de 1870 en Craiova. Debido a la época se sabe la fecha de registro, pero no de nacimiento. En 1891 obtuvo el diploma en Ingeniería de Construcción en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de Bucarest. En 1900, el diploma de Ingeniero Eléctrico en la Escuela Superior de Electricidad de París. 2 años más tarde, se graduó en la Facultad de Ciencias de París en las especialidades de Física, Mecánica y Matemáticas. En 1941 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Bucarest. Además, fue ingeniero en el Ministerio de Obras Públicas, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Lille, Francia, rector de los edificios universitarios y del Consejo de Estado de Educación Técnica, un periodo como director y otro como presidente para el Consejo, y además de un corto periodo como jefe de la División Técnica de PPH. En 1922, Nicolae Karpen inventó una batería con carga eléctrica y la llamó máquina de movimiento perpetuo. El nombre ya decía mucho. Karpen decía que esta batería generaba una carga de 1 voltio, no gran cosa, pero atención, aseguraba que trabajaría para siempre.
Con el paso de los años y la muerte de Karpen, el 2 de marzo de 1942 en Bucarest, nunca más se habló del invento de Karpen. Hasta que en 1950 llegó al Museo Tecnológico de Rumanía. El hallazgo supuso la visita de prensa y científicos, y estos pudieron comprobar que la carga de batería seguía intacta. La batería seguía teniendo 1 voltio. Esta enigmática batería se llama pila de Karpen y tendría que haber dejado de funcionar hace mucho tiempo, pero en el museo rumano que la conserva guardada, la batería está todavía increíblemente cargada y mostrando intacto el mismo 1 voltio que tenía en 1922, lo que equivale a decir que ha conservado su carga durante casi 90 años, trabajando de forma ininterrumpida. Karpen la ensambló conectando una serie de 2 pilas eléctricas que ponen en movimiento un pequeño motor galvanométrico. Este, a su vez, activa una cuchilla que se conecta a un interruptor que modula una rotación que da tiempo a la pila para recargarse y reconstruir su polaridad. Se abre durante la primera media rotación y se cierra en la segunda mitad. El por qué su carga intacta es un verdadero enigma para la ciencia, ya que desafía abiertamente las leyes de la termodinámica. El doctor Benjamín Ruiz Loyola, investigador de la UNAM, intentó explicarlo. Me da la impresión de que es un sistema que genera la electricidad, mueve el motor hace girar el aspa y el aspa está conectada hacia las pilas y las está recargando. Entonces, si el motor consume menos energía de la que la pila está generando, entonces la recarga y por eso no hay pérdidas sensibles. No se sabe exactamente qué es lo que hay dentro de la pila, porque esto permitiría que todas las pilas que se fabricaran se hicieran exactamente igual y tuvieran esa misma durabilidad. Ante la posibilidad de adaptar esta pila a nuestra tecnología, respondió: podría, es decir, tendríamos que tener una nueva cultura de disposición de este tipo de productos específicamente. Eso sí, la repercusión en la industria eléctrica podría ser... Los industriales no les conviene que se sepa esto, que se maneje, ¿no? Pues esto sería algo que podría tomarlo el Estado y podría comercializarlo en beneficio del propio Estado, ¿no? Los científicos, investigadores y el director del museo aseguran que no saben cuál es el mecanismo exacto. Además, le diríamos que pueden ir a verla, que ahí está, pero no es posible porque... Esto es lo mejor de todo. Los responsables del museo y las autoridades rumanas decidieron guardar la pila, atención, en el almacén en lugar de exponerla, alegando que el museo no dispone de las medidas de seguridad necesarias. Total, es solo una pila. Sí, pero una pila eterna. La noticia es llamativa, pero lo más llamativo es que la tengan escondida en un almacén. Sí, y no parece que tengan intención de exponerla. Está claro, hay gente que no le interesa. Bueno, no podríamos hablar de energía y no hablar de uno de los mayores inventores de la historia. Una mente adelantada para su época. Nikola Tesla. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro, en la actual Croacia. Fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico, y uno de los promotores más importantes del nacimiento de la electricidad comercial, además de ser considerado quizás el más grande contribuyente al nacimiento de la segunda revolución industrial. A la edad de 6 años, su familia se trasladó a Gospić. En 1862, Tesla asistió a la escuela Gymnasium Karlovac, donde completó el plan de estudios de 4 años en un periodo de 3. Posteriormente, comenzó sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en la ciudad del mismo nombre. En diciembre de 1878 dejó Graz y dejó de relacionarse con sus familiares. Sus amigos pensaban que se había ahogado en el río Mura. Se dirigió a Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería. Más tarde, Tesla fue persuadido por su padre para asistir a la Universidad Carolina de Praga. En 1880 se trasladó a Budapest para trabajar bajo las órdenes de Tivadar Puskás en la Compañía Nacional de Telégrafos. Allí conoció a Nebojša Petrović, un joven inventor serbio que vivía en Austria. A pesar de que su encuentro fue breve, trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua. Para cuando se produjo la apertura de la central telefónica en 1881 en Budapest, Tesla se había convertido en jefe de eléctricos de la compañía y fue más tarde ingeniero para el primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo a algunos, era un repetidor telefónico o amplificador, pero que, según otros, pudo haber sido el primer altavoz.
En 1882, Tesla se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison. Ese mismo año, Tesla concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. En junio de 1884, Tesla llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con una carta de recomendación de Charles Batchelor, dirigida a Thomas Edison. Batchelor escribió: «Conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos, el otro es este joven». Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Tesla empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico. Progresó rápidamente resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. Tesla afirmaba que le ofrecieron $50.000, vendría a ser $1 millón en la actualidad, por rediseñar los ineficientes motores y generadores de Edison, mejorando tanto su servicio como su economía. En 1885, cuando Tesla preguntó acerca del pago por su trabajo, Edison replicó: «Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense». Rompiendo así su palabra, poco más tarde, Tesla renunció a su empleo. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversionistas no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1888 construyó el primer motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. En el mismo año desarrolló el principio de su bobina de Tesla y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. Westinghouse, el rival directo de Edison, soñaba con abastecer a Estados Unidos con la corriente alterna y firmó un contrato con Tesla en calidad de consultor. Se inició una lucha titánica entre Westinghouse-Tesla y Edison, que se decantó a favor de Westinghouse-Tesla. En enero de 1893, Westinghouse anuncia que su empresa acaba de obtener el contrato de instalación de toda la infraestructura eléctrica. Pronto se utilizaría exclusivamente la corriente alterna de Tesla, el sistema tan encarnecido y calumniado. Toda la electricidad utilizada en el mundo en aquella época sería producida, transmitida, distribuida y transformada por medio del sistema polifásico de Tesla. La transmisión de la corriente durante centenares o miles de kilómetros ya no sería un problema. Entre sus teorías, informes, estudios y proyectos, Tesla inventó o plantó las bases de corriente alterna, bombilla sin filamento, bobina de Tesla, radio, rayos X, principios teóricos del radar, el primer barco a escala a control remoto. Principio de las bases de la telefonía. Teslascopio, hoy en día conocido como SETI. Además de muchos más, solo decir que se le reconoce una lista apabullante de más de 700 patentes registradas a su nombre. En algunos de los casos, las patentes se las dieron a otros. Algunas de ellas fueron devueltas a Tesla años más tarde, como es el caso de la radio y Marconi. Ante la reclamación de Tesla, descubrieron que la patente de Marconi era una copia exacta de una patente ya hecha por Tesla 2 años antes. El gobierno le devolvió la patente a Tesla año más tarde, pero no lo hicieron público. Hoy, en los libros de texto, se sigue diciendo que Marconi inventó la radio. Es difícil describir a una figura irrepetible como esta. Tesla fue el primero en alimentar a una población con fluido eléctrico alterno procedente de la central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara, también diseñada por él y actualmente sigue en funcionamiento.
El 30 de septiembre de 1894, Tesla publica un artículo en el que expone su teoría de la luz, la materia, el éter y el universo, y afirma que el 90% de la energía de las luces eléctricas es malgastado. Espero vivir lo suficiente para ser capaz de colocar una máquina en el centro de esta habitación y hacerla funcionar únicamente con la energía del entorno. Tesla fue pionero en este terreno. Fue el primero en inventar una máquina que extraía su energía de una fuente infinita e inagotable, los rayos cósmicos. Tesla inventó una máquina que no solo es capaz de autoalimentarse, sino que saca la energía del aire que la rodea. Su aparato era una bobina de electroimanes para la cual obtuvo una patente en 1894. La forma de su bobina permitía un sistema de almacenaje de una enorme cantidad de energía, utilizando tan solo una parte ínfima de esta energía para su propio funcionamiento. En 1899, Tesla se retira a las montañas de Colorado Springs para experimentar con las ondas electromagnéticas. Construye un laboratorio de alta tensión, de gran altura, que rodea la más grande de las bobinas Tesla del mundo. Viendo a la Tierra como una gran lámpara, Nikola Tesla realizó el experimento más increíble de la historia registrado antes de 1945. Usando sus generadores y transformadores, logró producir energía con un exceso de 4 millones de voltios. Enviando alto voltaje a un mástil de 70 metros, creó el equivalente de docenas de rayos con un ruido ensordecedor. No solo fabricó un polo sur artificial en el lado opuesto de la Tierra, produciendo las oscilaciones mundiales que había previsto, sino que logró encender lámparas ubicadas a 40 kilómetros de su laboratorio. Este experimento hizo volar la usina de Colorado, lo que lo alejó de la comunidad, que lo empezó a mirar como un ser peligroso. Cuando se inicia el siglo XX, Nikola Tesla vuelve a Nueva York con una decisión tomada: su plan de distribución gratuita a nivel mundial de energía. Durante una conferencia anuncia que se puede ver realizado su sueño más querido, la transmisión de energía sin ningún cable de conexión. Tesla no solo cree que el globo es un buen conductor, sino que las altas capas de la atmósfera son conductoras, ya que están situadas a altitudes muy moderadas fácilmente accesibles, constituyendo una vía conductora perfecta. Así pues, piensa probar que se pueden transmitir grandes cantidades de energía eléctrica hacia las capas superiores de la atmósfera, a no importa qué distancia. Además del proyecto de radiocomunicaciones que pensaba poner en marcha con la torre de Wardenclyffe, quiere establecer un sistema de transmisión de energía sin hilos. Con ello se dispondría de energía eléctrica en cualquier punto del planeta. Para este colosal experimento necesitaba forzosamente un caudal importante de dinero. Sacrificó sus ansias de fama y dinero en pos de lograr su plan altruista. Para ello negoció con J.P. Morgan, quien le dio a Tesla $100.000 americanos a cambio del 51% de todas las patentes de su invención, y así como comprometerlo a las patentes futuras. Fue así que comenzó la construcción de Wardenclyffe en Long Island, el 3 de julio de 1901, cuando estaba por cumplir sus 45 años de edad. La obra fue dirigida por Stanford White, el diseñador del Arco de Washington. Estaba prevista una torre de 65 metros con una terminal esférica de 20 metros de diámetro encima. Tesla consiguió ponerla en marcha en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en 2 de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Los altos costos llevaron a no poder continuar la obra. Entre octubre de 1903 y febrero de 1906 escribió más de 10 cartas a Morgan pidiéndole dinero para completar el proyecto, pero el magnate respondió: si es gratis, no es negocio para nadie. Si está en el aire, ¿dónde ponemos el contador? Este Tesla está loco. Así fue que el quebranto económico y el mísero contrato firmado con Morgan no le permitieron completar la construcción de la Wardenclyffe y lo privaron de su meta de entregar a la humanidad toda la energía necesaria totalmente gratis. Aunque su patria natal le proveía una pensión de $7.500 anuales y lo proclamó héroe nacional, Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en una habitación de hotel de Nueva York en extrema pobreza. Su amigo John O'Neill, autor de su biografía Genio Prohibido, cuenta que Nikola Tesla murió en soledad y pobreza, pero interiormente satisfecho consigo mismo. Cuando murió, el gobierno de los Estados Unidos intervino todos los documentos de su despacho, en los que constaban sus estudios e investigaciones. Años más tarde, la familia Tesla y la embajada yugoslava lograron recuperar solo parte del material incautado, que hoy en día se encuentra expuesto en el Museo de Nikola Tesla. Dentro de algunas generaciones,
nuestras máquinas serán propulsadas por esta energía disponible en cualquier parte del universo. En el espacio existe una forma de energía. ¿Es estática o cinética? Si es estática, todas nuestras investigaciones habrán sido en vano. Si es cinética, y sabemos que lo es tan solo cuestión de tiempo, y la humanidad pondrá en armonía sus técnicas energéticas con los grandes engranajes de la naturaleza. Nikola Tesla. Bueno, después de ver esto y escuchar sus metas, de no ser por culpa de JP Morgan, podríamos haber dicho que también inventó la energía inalámbrica y gratis. Sí, pero como dijo JP Morgan, ¿dónde ponemos el contador? Está claro, como era gratis no le interesó. De cualquier manera, Nikola Tesla, una mente adelantada con sueños altruistas. Y de mentes va nuestro próximo tema. Bueno, concretamente de los que estudian la mente. Así es, porque vamos a hablar de John Mack, profesor, doctor y jefe de psiquiatría en la Universidad de Harvard. John Edward Mack nació en Nueva York el 4 de octubre de 1929. Se doctoró en medicina en 1955 en la Universidad de Harvard. A finales de los 60 funda el departamento de psiquiatría del Hospital de Cambridge, Massachusetts, lo que eleva altamente su fama mundial. De ahí, en 1972, se convierte en profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Harvard. En 1977 es galardonado con el premio Publisher por una bibliografía de Lawrence de Arabia, gozando ya del prestigio de la comunidad médica del momento, y por una casualidad realiza el diagnóstico de una abducción. La experiencia le lleva a una investigación de varios años, de la que más tarde publicaría el bestseller Abducción, encuentros humanos con extraterrestres. En septiembre del 2004, en un trágico accidente, un vehículo atropelló mortalmente a John Mack. De los miles de casos de abducciones que John Mack investigó, hemos querido rescatar para ustedes uno en el que curiosamente no hubo abducción, sino solo un contacto, pero tanto los hechos como los testimonios son impresionantes. En septiembre de 1994, en una escuela colonial de los suburbios de Harare, Zimbabue, todo transcurría con normalidad en la sala de profesores, donde se celebraba una reunión mientras los niños disfrutaban de un descanso jugando en el patio. Muy pronto, la calma se vio truncada por una estampida de más de 60 niños que irrumpían en la sala de profesores totalmente asustados. Estos afirmaban que 2 objetos volantes habían aterrizado en el patio y 2 seres habían salido de estos. Solo 2 meses después, John Mack y Dominique, su ayudante, llegaron a Zimbabue para entrevistarse con padres y profesores todavía conmocionados. Llegaron corriendo y realmente asustados. Aunque hubiéramos querido, nunca les habríamos hecho correr así a todos juntos. Lo hemos intentado muchas veces. Se refugiaron aquí como si hubieran visto una serpiente. Teníamos una reunión de profesores y les oímos gritar y estaban aquí. Los niños no pueden inventarse todo eso. Al principio yo también era escéptica. Pensaba que habían visto algo, pero no podía aceptar el hecho de que fuera algo sobrenatural. Pero la coherencia en lo que contaban indica que ha habido algo más que lo que pensé al principio. John, especialista en psiquiatría infantil, realizó varias entrevistas con los niños. Scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the air? Yes. What was it like? Like a roar or a buzz or a hum, or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw a little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It felt scared? What was scary about it? Well, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here, or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. Mm-hmm. And what, scary why? What made it scary? The eyes looked evil. Evil. Mm-hmm. And what was evil about them? Say what you mean by evil. It
It looked evil because it was just staring at me. With what? Staring at you as if what? As if to do what? As if it wanted to come and take us. As if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? That it wanted you to go with it? Did you feel like you wanted to go with it? No. Did you feel, what was the effect on you when you felt it wanted to have you go with it? I just walked away and I started crying. Both of them were running. One was running in the trees, and the other one was running across the ship, because there were also trees here. The eyes were like more pointed as they came in toward the center of the head, is that? No, more circular, and this was all black in here. All black. Now you've made pupils. Did they actually have pupils, or Yes, was the it pupils all were black? white. What? The pupils were white like You that. saw white in the center? Yes, like that. Was he near the silver object, or was he far from No, it? on top. On top of the silver object. Okay. And did you look at him? Yes. Did he look at you? Yes, then he gave me the creeps, then I stopped looking Gave you at the him. creeps. Actually, in your drawing, you showed him standing up, didn't you? Yes, I had to draw him standing up because I couldn't draw him sitting. What I thought was maybe the world's going to end. Maybe they're telling us the world's going to end. Why do you think they might want us to be scared? Because maybe because we don't look after the planet, the area properly. And this is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly in the air, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try to be with me here, okay? How did this idea come to you when you had this experience? I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night? Or When I got home. You had that horrible feeling when you got home? Yes. And say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like in the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. And those thoughts came to you, had you had those thoughts before this experience? No. No. And how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft, or from... From the man. The man. And the man, did the man say those things to you? How did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face, just the eyes. What was the sense you got from those eyes? He was interested. El diagnóstico de John Mack fue claro. Los niños decían la verdad. Hablan de sus experiencias, de esos sucesos, como una persona habla de cualquier cosa que le ha sucedido. Cuando hablas con un psicótico que te cuenta algo, se aprecia que es una psicosis. Sientes que es algo que no ha sucedido nunca. Lo noto. Sé que es algo que esa persona quiere hacerme creer, que le asusta o deforma la realidad. Aquí no hay nada de eso. Son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido. Y se dan cuenta de que es una locura. Son conscientes de eso. Se hacen muchas preguntas, dudan de sí mismos. Y describen cosas reales, una luz, lo que han hecho con sus cuerpos. La calidad de la forma en que se expresan es la de una persona que habla de una experiencia que ha vivido de verdad. Un caso bastante consistente, sobre todo por las declaraciones de los niños, ¿no?
Sí, a mí me parece muy difícil que más de 60 niños se pongan de acuerdo en algo así y además que no se les nota ni una sola grieta en su historia. Los mismos profesores decían que si ellos hubiesen querido preparar algo así, jamás les hubiese salido bien. Incluso el mismo Mac decía que los síntomas decían que los niños no mentían. Menuda historia. Y hablando de historia, vamos a analizar una en especial. Sí, la nuestra. Bienvenidos a nuestra historia, o debería decir a la historia de nuestros antepasados. Tal vez usted piense que es lo mismo, y sí, básicamente lo es. Es decir, la gran diferencia entre nuestra historia y la de nuestros antepasados es que la nuestra conserva la estructura del edificio, pero le han hecho una gran reforma, unas veces con conocimiento de ello y otras por simple desconocimiento o incapacidad de asimilación. En cualquier caso, vivimos en una historia redecorada. ¿No me cree? Acompáñeme. Para empezar a estudiar la historia de nuestros antepasados, antes debemos hacer una parada importante en nuestra época. El 20 de julio de 1969, el hombre viajó a la Luna. Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin comenzaban la aventura más importante de sus vidas, que tendría como escenario la Luna. Eran exactamente las 10:56 p.m. cuando Armstrong descendió por una escalerilla con su traje espacial y puso el pie izquierdo sobre la Luna. Sus primeras palabras fueron: «Estoy al pie de la escalerilla. Las patas del águila solo han deprimido la superficie unos cuantos centímetros. La superficie parece ser de grano muy fino. Cuando se la ve de cerca es casi un polvo fino, muy fino. Ahora salgo de la plataforma». Más tarde pronunciaría la frase histórica de: «Este es un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad». Y así es, porque esto cambiaría por completo nuestra forma de leer la historia y reclasificaría de mito a posible muchos de nuestros escritos. Escritos ancestrales de más de 4.000 y 5.000 años de antigüedad, de diferentes culturas y continentes, que cuentan nuestra historia con matices algo diferentes a la historia actualmente establecida. En el año 1877, en las excavaciones realizadas en el yacimiento de Tello, la antigua Girsu, el diplomático francés Ernest de Sarcet descubrió gran número de estatuas, de restos de cerámica e infinidad de objetos realizados en un estilo nunca antes visto. Sobre todo, sacó a la luz una enorme cantidad de tablillas que, una vez descifradas, dieron voz a todas aquellas extrañas piezas. Hablaban de historia, economía, religión, leyes. De este modo se fue completando el retrato de una nueva civilización, la Sumeria, desconocida hasta entonces. La civilización sumeria floreció casi de la noche a la mañana alrededor del 3800 a.C. en Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos Tigris y Éufrates, y desapareció en el 2024 a.C. La increíble biblioteca sumeria, traducida en su mayor parte por Zacarías Sitchin, nos cuenta la historia escrita por los sumerios. Según los archivos sumerios, los Anunnaki, o seres venidos de las estrellas, aterrizaron primero en la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, en un tiempo en que la evolución en la Tierra estaba en el punto de los homínidos. Los Anunnaki vinieron a la Tierra por una razón práctica, para recolectar minerales para el uso en su planeta hogar. La dificultad de minar pronto se hizo demasiado duro para ellos, y entonces tuvieron la idea de crear un trabajador esclavo. El gobernante de su planeta hogar, Anu, le dio la orden a su hijo Enki, quien trabajaba en la tierra: crear un nuevo ser, el obrero esclavo. Este ser tenía que ser lo suficientemente adelantado como para que pudiese realizar trabajos complejos, es decir, más adelantado que cualquiera de los animales disponibles. La solución de Enki fue crear un genético híbrido entre los homínidos terrestres y los mismos Anunnaki. Después de muchos experimentos fallidos, recontados en detalle en la épica sumeria de Atra-Hasis, por fin tuvieron éxito. Los líderes Anunnaki encontraron que estos nuevos seres llenaban sus expectativas y los pusieron a trabajar en las minas y en otras partes de sus colonias, que incluyeron la antigua Mesopotamia. Los primeros hombres trabajaron para sus dioses. La palabra semítica Avot, que se interpreta hoy como el culto, literalmente significa trabajan para. Ese fue el principio de la relación entre hombres y dioses. Los primeros hombres no rindieron culto a sus dioses, ellos trabajaron para ellos. Increíblemente, las escrituras sumerias continúan diciendo:
Mientras la asignación de Anu fue crear una raza de esclavos, en su corazón Enki quiso más y creó a un ser a su imagen y semejanza, similar a él, no solo físicamente, sino también mental, intelectual, emocional y espiritualmente, incluyendo todas las habilidades psíquicas, y esto fue lo que hizo. Enki creó al hombre a su imagen y semejanza y lo llamó Adamus, que curiosamente traducido al hebreo es Adam, y Adam en hebreo significa hombre. Enki y su compañera de amor Nimat, llamada también Mami por los sumerios, la madre de todos los hombres, curiosamente la palabra para madre es mamá, mami o algo similar en cada idioma de la tierra, concedieron un regalo de amor a una pareja humana una tarde en el Edin. Las escrituras sumerias continúan diciendo: después de la creación de Adán, los otros líderes Anunnaki estaban al principio enfurecidos y trataron de destruir la creación de Enki. Sucedió que la última edad de hielo estaba por acabar en ese momento y un gran diluvio barrió la tierra. Los sumerios quisieron dejar bien claro que fue un evento completamente natural, pero el líder Anunnaki Enlil decidió usarlo para librarse de la creación de Enki. Enki, sin embargo, frustró su plan salvando a un grupo de humanos guiado por uno que vino a ser conocido como Noé. Mientras inicialmente enfureció a los otros Anunnaki, incluyendo a Enlil, eventualmente aceptaron la hazaña de Enki, les concedieron a los humanos los elementos esenciales de civilización y les permitieron vivir lado a lado con ellos. Los humanos se repartieron en 3 regiones: Mesopotamia, Egipto, el Valle Indio. En el 240 a.C., el faraón Ptolomeo II Filadelfo encargó al sumo sacerdote Manetón la misión de escribir la historia de Egipto desde sus comienzos, concediéndole además el privilegio de acceder a toda la documentación ya existente y depositada en el templo de Eón en Heliópolis. No son muchos los fragmentos que se conservan de su obra, pero sin embargo, en los textos recopilados por Eusebio se puede leer que, según Manetón, los primeros reyes de Egipto no fueron hombres, sino dioses. Al principio de los tiempos, cuando los dioses descendieron sobre la tierra, la encontraron cubierta por el fango y el agua. El principal de los dioses, al que los egipcios denominaron dios del cielo y de la tierra, Tat, fue el encargado de realizar grandes obras hidráulicas y canalización que lograron ganar terreno a las aguas. Tat ubicó su residencia en la isla Elefantina, cerca de la actual Asuán, y desde allí controló las crecidas del río Nilo, asentando las bases para la civilización. Después de 9000 años de reinado, el dios Tat cedió el gobierno de Egipto a su hijo Ra, que al igual que su padre llegó a la tierra en una barca celestial. El reinado de Ra duró 1000 años y le continuaron en el trono 5 dioses más: Su, 700 años, Heb, 500 años, Osiris, 450 años, Set, 350 años y Horus, 300 años. Esta primera dinastía de dioses reyes, en un tiempo primero o Septepi, rigió los antiguos Egipto durante 12.300 años, sucediéndole una segunda dinastía con el dios Tot a la cabeza, que alcanzó una duración de 13.870 años. Posteriormente de estos 2 periodos, el poder fue cedido a gobernantes semidivinos, mitad hombre, mitad dioses, durante 3.650 años en los que se sucedieron uno tras otro, hasta 30 reyes. En 1822, en la antigua ciudad egipcia de Tebas, el viajero italiano Bernardino Drobetti descubría un papiro de la dinastía de Ramsés II. Chapoleón lo tradujo, y este vino a confirmar la teoría de Manetón. Este papiro se llama el Canon de Turín y se expone en el Museo Egipcio de Turín, en Italia. Más tarde, en escrituras egipcias, podemos leer la historia de Horus. Horus significaba el sol y la luz, el cual tuvo un enemigo llamado Set, y este personificó a la oscuridad. Horus vencía en una batalla a Set al amanecer, y al atardecer Set ganaba a Horus. Horus nació de la Virgen Isis María. Su nacimiento fue acompañado por una estrella del este, a la que 3 reyes siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. A la edad de 12 años fue un niño prodigio, ya era maestro. A los 30 años fue bautizado por un personaje de las escrituras egipcias conocido como Anub, y así comenzó su ministerio. Horus tuvo 12 discípulos que viajaron con él,
curando enfermos y caminando sobre las aguas. Después de haber sido traicionado por Tifón, Horus fue crucificado y enterrado. Y sí, increíblemente, al tercer día resucitó. Las escrituras egipcias recogen que Horus fue recordado por muchos como la luz y el sagrado Hijo de Dios. Aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable encontrar grandes similitudes con nuestra historia, eso sí, con algunos matices diferentes. El caso de la creación, el Edén y el diluvio de los Anunnaki es llamativo, pero en el caso de las escrituras egipcias la similitud es pasmosa. Podríamos nombrar una cantidad grandísima de casos, tales como Eva, procedente de la costilla de Adán, escrito unos 1000 años antes en la epopeya de Enki y de Ninhursag. Caín, Abel y Set fueron la misma historia que Osiris, Set y Horus. En los himnos de Orfeo se ve al sol dios Baco con una historia absolutamente igual a la peregrinación en nuestra historia. Los casos son tantos que un estudio revela que de 5.600 vocablos que aparecen en el Antiguo Testamento, 5.000 aparecen en las escrituras egipcias, muchos de ellos incluso en la misma posición narrativa. Como les decía al principio con la metáfora del edificio, he aquí 3 edificios con una misma estructura, pero con diferentes acabados. La gran anécdota, por llamarla de alguna manera, es que estos edificios tienen entre ellos una diferencia de 4000 años. Usted, si quiere, evidentemente, con la ayuda de la lógica, intuya quién fue el arquitecto que copió. Además, ¿por qué se ha calificado a nuestro Antiguo Testamento de hechos reales cuando todo apunta a que fue copiado letra a letra de unos textos clasificados como mito? Es más, en el siguiente caso de que no haya plagio, ¿cuál de estas versiones de la historia le parece a usted más creíble si tenemos en cuenta nuestros conocimientos de genética, tecnología y haber viajado a la Luna? En Conocimiento Prohibido hemos recopilado y montado la información. Usted debe juzgar por sí mismo. Esta información no es secreta, solamente no se ha anunciado lo suficiente. Está ahí, museos, bibliotecas, libros, internet, otras fuentes. Usted mismo puede comprobarlo. La realidad siempre supera a la ficción. Un reportaje de Conocimiento Prohibido. Vaya historia. Y además está todo ahí. Esto no es una novela de ficción, aunque lo parezca. Y esto no es nada, es solo un avance. En próximos programas seguiremos analizando escrituras y civilizaciones. Hablando de próximos programas, nos acercamos a nuestro final y es el momento de ver qué nos depara nuestro más inmediato futuro. En próximos programas de Conocimiento Prohibido usted podrá ver: el coche eléctrico con autonomía suficiente y velocidad vertiginosa ya existió. Lo fabricó General Motors y lo confiscó el gobierno americano bajo las presiones de las petroleras. Círculos en los sembrados, informe a fondo. Estudiaremos los más espectaculares y analizaremos su geometría, la cual es matemáticamente perfecta. ¿Qué oculta la NASA? Objetos voladores no identificados grabados por la NASA en el espacio. Civilizaciones perdidas, repaso arqueológico a nuestra existencia. Abducciones, recopilación y estudio de los casos más corroborados. Planeta desconocido, el abismo, aterrador desconocido. Actualmente poseemos más información de la superficie de la Luna que del fondo marino. Nos sumergiremos a las profundidades para mostrarle a usted el planeta desconocido. Todo esto es lo que analizaremos en próximos programas y ahora ha llegado el momento de despedirnos. Esperando que les haya gustado el programa. O cuanto menos les haya hecho dudar. Recordarles, eso sí, que toda la información que usted ha visto en este programa está ahí fuera. Le invitamos a que la busque y compruebe. Y sea usted mismo quien se convenza. Quien se convenza de que nuestra historia está llena de conocimientos prohibidos. Un verdadero placer de Cata Sánchez. Y muchas gracias de Paco González. Nos vemos en próximos programas de Conocimiento Prohibido. Hasta la otra.